Y por supuesto las preguntas de nuestros periodistas, saber qué fórmula tenemos que hacer para que los jubilados cobren lo que deben y no solamente lo que piensan que tienen que cobrar. Sí, Maga. Es la pregunta, Karim, la que acabas de hacer. La pregunta que fue la primera que le hicimos al diputado apenas llegamos a su despacho, que muy amablemente nos recibió. Él tiene una agenda cargadísima hoy. Arrancó a las 11 de la mañana porque fue parte de la Comisión Bicameral del Seguimiento de la Deuda. Va a formar parte de la Comisión de Mercosur ahora en unos instantes nada más. Y luego tendrá que formar parte también de esta comisión que aún no tiene nombre y que es la que tratará la forma en la que se actualizará el índice de la jubilación o no. Diputado, ¿cómo llega el bloque? ¿Con qué posición llegan respecto a este tema? ¿Se cumplen los plazos o no? Sí, como bien marcaban en la introducción, hay una suspensión de la ley de movilidad que es hasta el 20 de junio, pero la discusión más inmediata es qué va a pasar después del 20 de junio, si va a seguir el Ejecutivo dictando por decreto los aumentos, para lo cual necesita en ese caso prorrogar la suspensión que dictó la ley de emergencia, o si va a recobrar vigencia la fórmula de movilidad de la ley actual. Nuestra posición, desde Juntos por el Cambio, es que debe recobrar vigencia la ley hasta tanto se sancione una nueva, porque eso primero le otorga previsibilidad a los jubilados de saber cuánto van a cobrar, y después porque sería más beneficioso, ¿no? En el último aumento, recordemos, obtuvieron todos los jubilados un 6,12% frente a 10,9% que le hubiera dado la ley de movilidad, que es prácticamente el doble. Y también la ley de movilidad daría a los jubilados en el mes de septiembre el 9,88%, que es más de lo que seguramente se establecería por decreto. Así que esta es la discusión que tenemos en lo inmediato, qué va a ocurrir después del 20 de junio. Y después tenemos una discusión más a mediano plazo que vamos a dar hoy desde las 4 de la tarde y también todas las semanas, porque el cronograma de trabajo que hemos establecido es con una reunión todos los lunes. Hoy toca martes porque ayer fue feriado, y esa va a ser cuál será la nueva ley de movilidad que establezca los haberes previsionales y que sin duda genera mucha expectativa porque afecta a millones de personas en cuanto van a cobrar. Diputado, es absolutamente razonable lo que usted está planteando, esto de saber qué es lo que van a cobrar y cuánto van a cobrar los jubilados, pero la pregunta es, parecería que el gobierno, como en otros temas, está haciendo depender esto del acuerdo o no que haya con los acreedores y con el tema de la deuda, me parece, ¿no? El gobierno quiere saber primero qué es lo que se negocia con los acreedores, cuánto tenemos que pagar, y a partir de ahí me parece que va a tener más o menos, de manera más clara, un panorama de cuáles son los egresos, cuáles los ingresos. Me parece que a partir de ahí podrá elaborar un presupuesto y saber cómo se tiene que manejar con lo que es el costo más importante, que es el tema de el pago a jubilados y pensionados. Me parece que va por ahí, más allá de que la posición de ustedes sea absolutamente entendible. ¿Considera que esto es así o no? Considero que uno en el gobierno tiene que definir cuáles son sus prioridades y en qué invertir. Si uno ve el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de esta casa, que marca las medidas de protección económica y social del gobierno, llegaron casi a 5 puntos del PBI, algunas muy buenas y que yo creo que estuvieron bien hacerlas, como el ingreso familiar de emergencia, o como la asistencia al trabajo y la producción y el subsidio a los salarios de los trabajadores, u otras tantas que se han tomado en estos días. Me llama la atención que justo sobre los jubilados es que se decide ajustar, porque más allá de las elaboraciones que nosotros podemos hacer, es claro que de enero a agosto esto representa un ahorro de 34.000 millones de pesos en el gasto a jubilados, según los informes del IARAF. Y entonces, ¿por qué en medio de un Estado que se está expandiendo, que todos coincidimos en que hay que hacer un esfuerzo fiscal para ayudar a los más vulnerables, por qué se decide justo sobre el grupo de los adultos mayores ajustar y hacer sobre ellos un ahorro? Eso es lo que creo que el gobierno no ha llegado a explicar claramente. Perdón, una sola cosita, pero Moroni lo dijo los otros días, el pedido es seguir hasta fin de año, prorrogar. ¿Ustedes se van a oponer completamente a esto? ¿Esto ya es no frente a la reunión de esta tarde? Nosotros lo que le dijimos que estamos dispuestos, por supuesto, a que la comisión siga trabajando más tiempo para definir una fórmula, como se tardó 5 meses en convocarla. Es cierto que es muy difícil de acá al 20 de junio poder ponerse de acuerdo en una nueva ley. Claro. Eso es muy claro que va a requerir mayor discusión. Claro. Pero lo que queremos es que en el mientras tanto, en lugar de seguir el gobierno otorgando por decreto los aumentos,
se haga como dice la ley, es decir, que la suspensión termine a los 180 días y al terminar la suspensión recobre vigencia la ley anterior hasta tanto dictemos una nueva. Ese es el punto de discusión hoy, ¿no? Más allá de cómo hagamos la ley para adelante. Y en ese sentido, pensando también hacia adelante, porque si bien se puede volver a poner en vigencia, como usted plantea, la ley que está suspendida hasta fines de junio, ¿qué posibilidades hay de modificar esa fórmula, ese cálculo? ¿Y cuál ve usted que en estas primeras reuniones que se van a hacer con el gobierno, que se están haciendo, se pueda llegar a un acuerdo en ese sentido, una nueva fórmula? ¿Qué características tendrá que tener? Claro, eso es muy importante. Para definir qué características debe tener la fórmula hay que tener en claro o definir cuáles son los objetivos que queremos lograr con ella. La inflación es a nivel internacional el estándar bajo el cual se le reconoce el poder de compra a los jubilados, es decir, mantener la paridad de poder adquisitivo. Si uno quiere que los jubilados mantengan eso, hay que ajustarlo de acuerdo a la inflación. El gobierno tiene la intención de hacerlo de acuerdo a la recaudación de los recursos tributarios, como se hacía en el pasado y que tiene que ver, por supuesto, con cuidar los recursos fiscales. Yo creo que es malo atarlo a la recaudación porque hace el gasto muy procíclico, es decir, cuando recaudamos más y mejora la economía, gastamos más, pero también cuando la economía va mal y recaudamos menos, ajustamos, y eso tiende a profundizar los ciclos económicos y a profundizar las recesiones, y por eso es que Argentina tiene de los ciclos económicos más inestables del mundo y del gasto procíclico más fuerte en el mundo. Sí hay un componente en que diría tanto oficialismo como oposición están de acuerdo en que tienen que estar en la fórmula, que es el de la evolución de los salarios. Como uno de los objetivos del sistema es suavizar el consumo, es decir, que el trabajador activo que pasa a retiro pueda mantener su nivel de ingreso o su nivel de consumo, sobre todo, y de adquisición de bienes y servicios, tiene que ser la fórmula sustitutiva respecto del salario. Entonces, en esa variable diría que estamos todos de acuerdo en que en algún grado debe ser parte de la fórmula. La discusión es si la otra parte debe ser inflación, si debe ser la recaudación de recursos tributarios u otras que propongan, por supuesto, porque parte de la discusión en la comisión va a ser convocar a las organizaciones que tienen especialidad en esto, como la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social o la Organización Internacional del Trabajo o la CEPAL u otras que den también su visión sobre cómo mejor establecer las fórmulas de movilidad. Bien, diputado, muchas gracias. Muy amable por su tiempo. Maga, ¿que te quedó algo pendiente? Sí, quería aprovechar y preguntarle al diputado un poco, entiendo que en esta comisión van a estar presentes, al menos de manera remota, miembros del Poder Ejecutivo, representantes del Ministerio de Trabajo, también de Economía. ¿Usted sabe quiénes van a ser partícipes? Sí. Primero va a estar el ministro Moroni, está representado ahí el ministro de Trabajo, él abrió la reunión de la sesión de la comisión anterior, de la reunión anterior. También el secretario de Hacienda de la Nación, el secretario de Política Tributaria de la Nación, el secretario de Seguridad Social, que es un poco el que lleva la línea de trabajo en el tema o la agenda, y en la reunión de hoy se va a incorporar también la directora ejecutiva de ANSES, porque consideramos que dado que la Administración Nacional de la Seguridad Social es la que hace efectivo el pago de todas las prestaciones y la administración del sistema, es importante que su voz también esté presente en esta comisión. Bien. Muchísimas gracias. Aún sin nombre. Aún sin nombre, pero bueno, comisión mixta o especial de la ley 27.541. Muy bien, gracias. Gracias, Karim. A ustedes en el anexo A.